Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Muchas caras conocidas por acá, ¿eh? Para los que no me conocen, mi nombre es Rodolfo Entaverri, soy el director de PAMI Morón. Por eso digo que veo mucha gente conocida, mucha gente de Hurlingham, mucha gente de acá de Morón. A ver, estaba buscando. ¿De dónde? De Moreno. ¿De? Muy bien. ¿Y Ituzaingó? ¿Dijeron por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Si bien esta es una charla que cuando la gente de INECO, de la Fundación de INECO, me la comentaron, es una charla que está pensada para hacerla abierta a la comunidad. Directamente o inmediatamente lo pensé y lo empecé a promover con toda la gente de los centros de jubilados y con la gente acá por suerte hay muchos cursos de UPAMI que vienen muchos afiliados de nuestra UGL de Morón, nos pone muy contentos eso. Tenemos más de 86 cursos, Pablito, 86 cursos de UPAMI acá en la universidad. El de taller de la memoria, muy pedido, muy demandado. Entonces, cuando la gente de la Fundación INECO me planteó de hacer esta charla, sin duda, primero pensé en la Universidad de Morón y vamos por lo primero, empiezo por agradecer. Pensé en hacerlo acá porque creo que la Universidad de Morón, en nombre de Pablo, agradezco a la Universidad de Morón, al rector, por prestarnos este lugar, porque sinceramente siempre están dispuestos a colaborar, a interactuar, a articular, tanto con nosotros en PAMI, con la Municipalidad de Morón también. Hacemos un equipo de trabajo muy bueno y siempre pensando en hacer actividades, tareas y proyectos para el bien de la comunidad. Así que les pido un aplauso para Pablo, para la universidad y para el rector por prestarnos este lugar. Esta charla es importante, es linda, son temas que cada vez los tenemos más presentes, que la sociedad, sin hablar de la edad, no me quiero meter mucho en el tema porque tenemos los especialistas que lo van a hacer, pero ya trasciende las edades, los riesgos neurológicos están en todo el periodo del hombre, así que me parece que va a ser una charla que la vamos a disfrutar mucho. Para no hacerla más larga, simplemente les quiero agradecer, gracias por venir, espero que disfruten. Agradezco, a Máximo Zimmerman, que es el director médico de la Fundación INECO, por dar esta charla en nuestra comunidad, así que les pido un aplauso también para Máximo, por favor. Gracias a ellos podemos darle esta charla a la comunidad de Morón, de Hurlingham, de Ituzaingó, de Moreno y de todos los municipios cercanos que hoy están acá. Tenemos visitantes de todos lados. Así que le voy a dejar la palabra a Máximo para que comencemos la charla. Espero que la disfruten y muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. La verdad me pone muy contento ver tanta gente hoy en el auditorio. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a comenzar con la charla, pero si tienen alguna pregunta les pido que lo reservemos para el final porque esta charla está siendo grabada. Entonces al final vamos a reservar 15 minutos, 20 minutos para las preguntas de ustedes. Quería agradecer también a PAMI Morón, a Rodolfo, quería agradecer también la disposición de la Universidad de Morón. Es muy bueno tener este espacio para poder hablar de un flagelo que en este momento compromete a toda la población, que es el accidente cerebrovascular. Yo soy el director de la clínica de accidente cerebrovascular y jefe de la clínica de rehabilitación del grupo INECO. Y es importante también que empecemos a hablar y a conocer muy bien terminológicamente
de lo que hablamos cuando hablamos del accidente cerebrovascular. Y lo que pasa habitualmente, nos encontramos con definiciones, con palabras que para la mayor cantidad de la gente no son conocidas, algunas veces son sinónimos, otras veces no, pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de ACV, muchas veces empezamos a hablar de ictus, hablamos también de stroke, que es la terminología en inglés, hablamos de derrame cerebral, hablamos de apoplejía, hablamos de ataque cerebral y hablamos de ACV. Es importante que todas estas palabras hacen referencia a una enfermedad que es el accidente cerebrovascular. Es importante también tener presente que a través del tiempo la atención de los pacientes con accidente cerebrovascular fue cambiando, afortunadamente. Lo que pasaba hace 40 años atrás, que era común ver esta diapositiva o este dibujo, donde un paciente con un accidente cerebrovascular decían no se lo toca, el paciente tiene que permanecer con solución fisiológica y solamente se va a ir recuperando. Inclusive después, en distintas etapas, cuando el paciente tiene la enfermedad crónica y necesita rehabilitación, las intervenciones médicas por lo general eran reducidas. Es por eso que estamos hablando ahora, en este momento, ante una nueva visión y una nueva conducta ante el accidente cerebrovascular. ¿Y qué cambió? Cambió básicamente la definición y sabemos que los axiomas que antes se pretendía que existían en el accidente cerebrovascular no son tales. O sea, sabemos que el accidente cerebrovascular, lo que se pensaba antes, que no era prevenible, que no puede ser tratado, que solo ocurría en personas de edad avanzada, que era inclusive menos importante que el infarto agudo de miocardio, o que lo que no se podía recuperar inmediatamente no se podía recuperar después, esto sabemos que es una falacia. Y a través de los últimos 20 años, 30 años, se fue construyendo una nueva historia del tratamiento de estos pacientes. Y esto es importante porque se sabe que el 80% de los pacientes, previniendo los factores de riesgo vasculares, pueden prevenir un accidente cerebrovascular. No solamente la prevención primaria es importante, sino también prevenir un futuro episodio después de un accidente cerebrovascular. Por otra parte, el accidente cerebrovascular es una urgencia médica, una urgencia neurológica, por lo que necesita un tratamiento de emergencia, un tratamiento rápido. No es una enfermedad exclusiva de personas ancianas o no es una enfermedad exclusiva de pacientes añosos, no, sino que cada vez más, desgraciadamente, se ve accidente cerebrovascular en personas jóvenes. Es por eso que es importante el control de los factores de riesgo. Por otra parte, es importante también tener presente que el valor de un accidente cerebrovascular desde el punto de vista médico es equivalente a un infarto agudo de miocardio y que la rehabilitación de un accidente cerebrovascular se puede realizar en cualquier momento. Es decir, cuanto antes es mejor rehabilitar a estos pacientes, pero después de un tiempo, inclusive después de 3 años, un paciente con accidente cerebrovascular puede verse beneficiado de un programa de rehabilitación interdisciplinario y multidisciplinario. Lo que vamos a hablar en el transcurso de esta charla con distintos especialistas en el tema es básicamente tratar de hablar de los distintos componentes. Vamos a hablar y vamos a entender lo que es el accidente cerebrovascular, que la doctora Jessica Ferrari, quien me sigue, va a hablar sobre la definición y los mecanismos de producción del accidente cerebrovascular, pero fundamentalmente tienen que saber que hay 3 pilares fundamentales del tratamiento del accidente cerebrovascular, que son el tratamiento agudo, la rehabilitación y la prevención secundaria, es decir, evitar que esto vuelva a ocurrir. Como el abordaje del accidente cerebrovascular es interdisciplinario, vamos a centrarnos en la rehabilitación y para eso convocamos a los especialistas de cada una de las áreas que van a dar también su charla y van a mostrar cuáles son los mecanismos de rehabilitación en estos pacientes. Bueno, ahora invito a la doctora Jessica Ferrari, quien va a hablar del accidente cerebrovascular sobre el mecanismo. Bien, bueno. Vamos a empezar
Como dijo Máximo, mi nombre es Jessica Ferrer, yo soy neuróloga y soy coordinadora de la Clínica de Neurorehabilitación de INECO. Vamos a empezar con conceptos básicos como qué es el accidente cerebrovascular. Sabemos que el cerebro está formado por células, muchas de esas células son neuronas. Las neuronas para vivir y funcionar necesitan oxígeno y nutrientes, y ese oxígeno y nutrientes les llega a través de la sangre, de flujo sanguíneo. Si se produce una obstrucción o una disminución de ese flujo sanguíneo al cerebro, esas neuronas mueren. Y esto es lo que pasa en el accidente cerebrovascular. Entonces, el accidente cerebrovascular se produce por una disminución brusca del flujo sanguíneo al cerebro. Y esta disminución puede ser por una obstrucción de alguna de las arterias que llevan sangre al cerebro, como vemos ahí, como se ve la obstrucción en la arteria, y eso hace la disminución del flujo y hace que el área de esas neuronas que recibían esa sangre con oxígeno y nutrientes muera, o también se puede producir por una hemorragia, que causa lo mismo, esta alteración en la llegada de oxígeno y nutrientes al cerebro. Es por eso que a grandes rasgos dividimos el accidente cerebrovascular en isquémico y hemorrágico. Como vemos, el accidente cerebrovascular isquémico es mucho más frecuente, más del 80%, y menos del 20% es hemorrágico. Bien. Bueno, pero ¿por qué es tan importante que estemos hoy hablando de accidente cerebrovascular acá? Y miren un poco estas cifras. Es la segunda causa de muerte en el mundo. Es la primera causa de discapacidad tanto en el mundo como en Argentina. En nuestro país se calcula que se producen unos 130.000 casos por año de accidente cerebrovascular en Argentina, y el 30% muere en el primer mes. 9 de cada 10 personas que sufren un accidente cerebrovascular quedan con algún grado de discapacidad. Y en Argentina se calcula que se produce una ACV cada 4 minutos. Bien. Bueno, y este es un concepto muy importante que queremos que se lleven de esta charla, que es: sospechamos que una persona, un familiar, un amigo que tenemos al lado está teniendo una ACV si tiene de forma brusca, súbita, alguno de los siguientes signos. Que tenga una debilidad brusca en un brazo, una pierna o en la mitad de la cara. ¿Y cómo podemos evaluar esto? Una opción es que le pedimos que sonría y evaluamos la simetría de la cara. Si ustedes observan el primer dibujo de la izquierda, o sea, de su izquierda, ¿sí? Le pedimos a la persona con la que estamos que sonríe y vemos que la cara es simétrica. En cambio, en la derecha vemos una franca asimetría. Otra prueba que podemos pedirle al paciente es que eleve los dos brazos de esta forma, como sosteniendo una bandeja, y evaluar si algún brazo cae. Como ven en este dibujo, la señora de la izquierda, a su izquierda sostiene los brazos y la otra cae el brazo. Y otro signo muy frecuente también que debemos evaluar es la dificultad para hablar. Entonces lo que le pedimos al paciente es que repita una frase y vemos si tiene una dificultad brusca para hablar. Otros síntomas que puede tener un paciente que está sufriendo una ACV son adormecimiento brusco en un brazo, en la pierna o en la cara, una pérdida súbita de la visión de uno o ambos ojos, una cefalea, un dolor de cabeza muy intenso, o dificultad para coordinar los movimientos, mareos, vértigo, inestabilidad en la marcha, todo se aparece de forma brusca o súbita. Bien, ahora, ¿qué hacemos si nosotros estamos junto a una persona y está teniendo estos síntomas? Le hacemos las pruebas, le hacemos, ahora van a ver al final una campaña que hicimos el año pasado, le pedimos que repita una frase, le hacemos elevar los brazos y que sonríe, sospechamos que está teniendo una ACV. Tenemos que llamar inmediatamente a una ambulancia y decirle a la persona que está del otro lado del teléfono de emergencias que estamos junto a una persona que puede estar teniendo una ACV y que necesitamos una ambulancia ya. Porque cada minuto cuenta. Y es por eso que los neurólogos repetimos tanto esta frase de tiempo es cerebro. Desde que comienzan los síntomas, nosotros tenemos entre 3 horas a 4 horas y media para evaluar al paciente, hacer todos los estudios correspondientes y decidir si esa persona es candidata o no a un tratamiento particular específico.
Cuanto antes llegue la persona a la guardia, mejor pronóstico tiene. Bien. Y más allá de todo esto, también es importante entender qué pasa después del ACV y cuáles son las secuelas que pueden quedar en una persona que sufrió un accidente cerebrovascular. Puede aparecer debilidad en alguna parte del cuerpo, lo que nosotros llamamos paresia, dificultad en el habla y en el lenguaje, que de eso va a hablar más adelante la licenciada Vanina García. Puede haber afasia, trastornos articulatorios o del contenido del lenguaje, disartria o afasia. También puede haber dificultades, el paciente después de haber sufrido un accidente cerebrovascular puede quedar con dificultades visuales y con alteraciones cognitivas y conductuales. Bien, y este es un concepto importantísimo, y es que cuando un paciente sufre un accidente cerebrovascular debe iniciar un programa de rehabilitación por un equipo multidisciplinario, en el que debe haber neurólogos, psiquiatras, fisiatras, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, nutricionistas, terapistas basados en arte. Todos ellos deben trabajar en conjunto teniendo un mismo objetivo, que es mejorar la discapacidad del paciente y fundamentalmente lograr la reinserción social, familiar y laboral. Bien, ahora van a empezar justamente hablando de todo el equipo interdisciplinario, y la idea de esta charla es que sea de esta forma. Van a empezar cada profesional de cada área a contarles cómo se trabaja con un paciente con accidente cerebrovascular de esta forma interdisciplinaria. Bueno, buenas tardes, yo soy el licenciado Marcelo Cosi. Soy director de kinesiología de todo el grupo INECO y bueno, vengo a contarles un poquitito respecto de rehabilitación motora, ¿no es cierto? Como bien dijeron mis compañeros, el ACV produce distintas lesiones a nivel del cerebro y por supuesto que producen distintas disfunciones. En este caso, la disfunción motora. La disfunción motora es la falta o pérdida de movilidad de un segmento corporal. En la ACV, en general, digo en general porque hay casos que no, pero en general da la paresia o hemiparesia, o sea, la mitad del cuerpo paralizada y se pierde la movilidad a nivel de cara, nivel de brazo y nivel de pierna. Esto genera dificultades a todo orden, principalmente en lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria y con las funciones de marcha y equilibrio. Los kinesiólogos trabajamos rehabilitando este tipo de disfunciones en forma muy precoz. Y casi inmediatamente después de ocurrido el ACV, ya en internación, el paciente debe ser sometido a la actividad del kinesiólogo para estimular y minimizar todas estas disfunciones que se producen después del momento del ACV. Aquí en la filmina tenemos... A ver, perdón, me voy a poner así. Tengo mala vista, no puedo, necesito ver la pantalla grande. En la fase aguda, que es cuando el paciente está internado después de una ACV, el paciente clínicamente se empieza a reponer, empieza a tomar estado de conciencia después de haber tenido algún periodo en terapia intensiva, periodo de inconsciencia, ya pasa a piso y ahí es donde el kinesiólogo generalmente empieza a actuar y cuidando varias cosas. El primer ítem que pusimos con mi compañero, es el posicionamiento. Estas personas, después en el periodo de internación, tienen muchísima dificultad para moverse por sí solas y es muy importante que se cuiden las posiciones para evitar deformidades y evitar lesiones consecuencia de la falta de movimiento. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que se generan escaras o lesiones de la piel por falta de movimiento. El kinesiólogo en este periodo se ocupa mucho de cuidar que se mueva al paciente, de mover al paciente y de que se mueva al paciente para evitar todo tipo de complicaciones en este sentido. El kinesiólogo también moviliza precozmente al paciente, moviendo la parte que él no puede mover de acuerdo al grado de dificultad que tenga, estimulando la fuerza, estimulando las transferencias del paciente, si puede pasar de la cama a la silla o de la silla a la cama, enseñar las técnicas al paciente mismo y al familiar para que no tener al paciente inmóvil durante mucho tiempo. Y, por supuesto, como el último ítem, que es iniciar la sedestación, que el paciente permanezca sentado la mayor parte del tiempo y evitar que esté acostado.
La cama en tiempo prolongado es muy perjudicial tanto psicológicamente como físicamente. Los pacientes necesitan moverse inmediatamente después de ocurrido el ACV. Ya en la segunda parte, en la fase subaguda, el paciente ya tiene más nivel de movilidad y puede pasar a un centro de rehabilitación, iniciar la rehabilitación, a veces en forma ambulatoria, a veces permaneces internados en el centro de rehabilitación, y ahí ya nos ocupamos de cosas un poquito más difíciles, en la cual el paciente tiene que empezar a trabajar un poquito más él, a pedirle movilidad, a pedirle que se mueva, y empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el control de tronco, que el paciente pueda permanecer sentado el mayor tiempo posible, es la primera parte del equilibrio, el control de tronco, el paciente adquiere la verticalidad en ese momento, y a trabajar con la fuerza muscular. Acuérdense que yo les decía que en general después de una ACV el paciente tiene medio lado paralizado o totalmente o parcialmente de acuerdo a la gravedad del caso, ¿no es cierto? Bueno, entonces el trabajo nuestro es estimular la fuerza muscular a través de ejercicios, de movimiento. Bueno, es algo bastante difícil. La descarga de peso es intentar parar al paciente inmediatamente que se pueda, que lo permita, que permita la edad, ¿no es cierto?, de que empiece a recibir peso en sus miembros inferiores, y de esta manera va a poder ser estimulado mucho mejor lo que es la función del equilibrio y después la marcha, lo que es la caminata. La marcha asistida, en el caso que el paciente no pueda caminar por sí solo, trabajar tomando al paciente con técnicas especiales, estimulando que el paciente dé los pasos, permanezca vertical, permanezca erguido, trabajar la marcha y el equilibrio, ¿no es cierto? Y en la última fase, que es la fase de estabilización, en la cual ya logramos que el paciente mejore la fuerza muscular, mejore su bipedestación, se pueda parar, se pueda sentar, ya empezar a trabajar un poquito con cosas un poco más complicadas, lo que tiene que ver con la coordinación durante la marcha, que la coordinación nos va a facilitar que el paciente tenga equilibrio. En los movimientos descoordinados el paciente no puede tener equilibrio, entonces a partir del trabajo de la coordinación mejora la posibilidad de que el paciente tenga equilibrio, pueda permanecer parado, pueda caminar, a veces con ayuda, a veces con ayuda de algún bastón o andador, de elementos externos, ¿no es cierto? Y bueno, de esta manera que él pueda activarse en sus funciones diarias, ¿no es cierto? Ahora le voy a pedir a mi compañero Silvio que pase. Acá estaba escondido. Bueno, como hablaba Máximo, Marcelo recién y Máximo al principio, es importante el inicio precoz de la rehabilitación, pero en cualquier estadio, en cualquier momento se puede iniciar. Es por eso que nosotros debemos conocer muy bien al paciente, y para poder conocerlo bien y ver en qué fase de estas que explicó Marcelo se encuentra el paciente, y en realidad cuáles son las necesidades puntuales de cada paciente, porque cada paciente es totalmente diferente, ¿sí? Es por eso que para conocerlo nosotros tomamos una evaluación en la cual utilizamos escalas, en las cuales se utilizan internacionalmente, imagen, video, y por medio de eso también una buena anamnesis a la persona y al familiar. Es muy importante que en la evaluación esté el familiar, lo acompañe el familiar, porque él ve por fuera también de manera un poco más objetiva cuáles son lo que puede necesitar en este momento el paciente, que no lo ve él, ¿sí? A partir de conocerlo, nosotros podemos plantear objetivos específicos para trabajar, ¿sí? Cada minuto, cada segundo cuenta, y es por eso que cada ejercicio, cada objetivo que se plantea tiene que estar bien determinado y estar ajustado a la medida de la persona, ¿sí? Nosotros se plantean objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, que permiten poder generar un tratamiento totalmente adaptado, que se calce como anillo al dedo, como se dice en la frase, ¿bien? En el cual esto me va a permitir que sea un tratamiento más eficaz, poder llegar a estos objetivos que se plantean en un tiempo más corto, y también poder disminuir las complicaciones que pueden tener los pacientes en la rehabilitación, o por una mala rehabilitación, ¿sí? O porque no se están planteando bien los objetivos, como puede ser una marcha inestable,
mucha fatiga, mucho cansancio, ¿sí? Después de un largo periodo, o sea, aumento de la dependencia en las actividades diarias, posturas anómalas o movimientos compensados. Entonces es importante que a medida que vamos viendo y va evolucionando y se va llevando a cabo el tratamiento, hacer esta evaluación previa y a su vez reevaluaciones cada un mes, cada 15 días, un mes, para ir viendo si estos objetivos se van cumpliendo para poder evitar esto, ¿sí? Ahora vamos a llamar al licenciado Fiorino, de Terapia Ocupacional. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablarles de el abordaje de terapia ocupacional dentro del tratamiento de rehabilitación. Para quienes no nos conocen, la terapia ocupacional es una profesión que se dedica a la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. ¿Y esto qué significa? Que nuestro principal objetivo va a ser que las personas puedan seguir participando de aquellas actividades que realizan todos los días, de todas sus ocupaciones. ¿Y qué pasa con estas ocupaciones cuando el paciente tiene una ACV? Por ejemplo, las actividades básicas de la vida diaria son las que hacemos todos los días. Desde que nos despertamos, por ejemplo, levantarnos de la cama, caminar hasta el baño, bañarnos, comer. Son actividades sencillas que todos nosotros hacemos un poco sin darnos cuenta. Cuando ocurre una ACV, la mayoría de los pacientes dejan de tener independencia para estas actividades y pasan a depender de otra persona para poder realizarlas. En el caso de las actividades instrumentales, son un poco más complejas, por ejemplo, manejar dinero, administrar nuestra propia medicación, saber cuándo, a qué hora y qué medicación tengo que tomar, algo que parece sencillo, pero no lo es cuando la persona tiene dificultades, o hacer las compras, cocinar. Cuando ocurre una ACV, estas actividades tienden a delegarse a otra persona y el paciente deja de realizarlas, deja de participar. En relación al descanso y el sueño, es muy común que haya alteraciones en el descanso, lo que altera la rutina, toda la rutina del paciente y también de su familia. Suele ser un problema muy importante. Y de acuerdo a la edad que tenga el paciente, puede tener actividades educativas, laborales o de participación social que también se ven afectadas. Y por último, su tiempo libre y actividades de juego suelen ser directamente suspendidas. Entonces, pensando en la participación, una ACV va a impactar en todas las ocupaciones. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo con estas ocupaciones y la participación? Que la persona logre recuperar su autonomía, que pueda seguir realizando las actividades seguramente de otra manera. Por lo menos en principio, vamos a hacer algunas modificaciones de las tareas y también del entorno y muchas veces va a necesitar algún grado de asistencia. Pero siempre pensamos en la integración a su familia y a la sociedad para evitar el aislamiento. Tenemos 3 tipos de maneras de abordar y las usamos simultáneamente. Un tratamiento sería más preventivo, otro sería rehabilitador o restaurativo y otro sería compensatorio o adaptativo. El primero, el tratamiento preventivo, algo habló Marcelo con respecto a los cuidados posturales. Estamos muy atentos a cómo el paciente sostiene las posturas mientras va a realizar estas distintas ocupaciones a lo largo del día. Y también muchas veces se brinda equipamiento. Nosotros entrenamos a los pacientes para que puedan autocorregirse, para que puedan colocarse sus propias ortesis, revisando de no lastimarse la piel o que no haya ninguna lesión en la piel. A su vez, es muy importante la prevención de caídas. Más del 50% de los pacientes que han tenido una ACV sufren caídas dentro del hogar al retornar a sus casas. Entonces, algunas de las sugerencias que nosotros damos es retirar todo aquello que pueda ser un obstáculo para moverse dentro de la casa. Por ejemplo, alfombras de tipo carpeta, les pedimos que las retiren, algunos objetos de decoración que quedan muy lindos en los pasillos, pero restringen el paso, les pedimos que los saquen para que tengan amplios lugares para moverse dentro de la casa y muchas veces hay que colocar barrales o distintos dispositivos en el baño para incrementar la seguridad.
Y hablando de seguridad, como también vamos a encontrar que los pacientes muchas veces tienen alteraciones visuales y también cognitivas, muchas veces pueden ponerse en riesgo y es muy importante estar atentos, por ejemplo, a las llaves de gas o al acceso que puedan tener algún elemento como las ventanas, que pueda quitarle seguridad. Dentro de lo que es el tratamiento rehabilitador o restaurativo, donde lo que nosotros vamos a fomentar es la recuperación de habilidades motoras, en este caso de los miembros superiores, usamos distintas técnicas. Esta es una que se llama técnica de constraint o de inducción del movimiento por restricción del lado sano, que lo que hacemos es, si el paciente tiene afectación en mi cuerpo izquierdo, o sea, en su lado izquierdo, en su mano izquierda, vamos a vendar la mano derecha y la vamos a ocluir, digamos, le pedimos al paciente que se meta la mano en el bolsillo o ponemos un guante, una manopla y le pedimos que no la use y que responda a todas las demandas del ambiente con su mano izquierda. Esto quiere decir que es un estímulo para su corteza cerebral lesionada porque tiene que realizar conexiones para poder dar respuesta a estas demandas del ambiente, como puede ser servirse un vaso y tomar con esa mano, aunque le cueste más que con la otra. Si no, lo que hacemos, si mueve mejor su mano derecha, va a seguir usando la mano derecha y cada vez menos la izquierda. Lo que hacemos acá es invertir ese estímulo para mejorar este funcionamiento. Y por último, cuando hablamos de tratamiento compensatorio, existen un montón de dispositivos, de ayudas técnicas o productos de apoyo, es el nombre que usamos para darles, de distintos elementos de uso cotidiano que van a facilitar las tareas para que los pacientes los puedan realizar ellos mismos. Por ejemplo, para la alimentación existen cubiertos engrosados, entonces puede el paciente, que son los que ven allí, los pacientes pueden hacer una toma más grosera para pinchar su propia comida y comerla, o un plato con borde para evitar que se caiga la comida del plato y que no necesite que otra persona le dé de comer. Hay adaptaciones para el vestido, como ven acá, que hay prendas con velcro, si el paciente no puede prenderse los botones, o elásticos para los cordones, si les presentan una dificultad en el atado. Para la higiene hay muchas adaptaciones. Ven ahí una esponja de mango largo para facilitar el acceso a la espalda, por ejemplo, y en el baño sí hay muchos dispositivos de seguridad porque el baño es un lugar de gran riesgo de caídas. Y para lo que ven acá es una tabla para ingresar a la bañadera sin riesgo. Y por último, dentro de las adaptaciones que nosotros hacemos en la casa de los pacientes, lo que ven abajo es un baño donde se colocan barrales, asientos para ducha, que hay un montón. Muchas veces se logra bajar el zócalo de la bañera para evitar ese obstáculo. Y lo que ven abajo es una persona que está en silla de ruedas, puede ser que el paciente deba permanecer en silla de ruedas, es importante que pueda colocar sus piernas por debajo de la mesa, como ven acá, para tener un buen acceso, en este caso a la cocina. O la señora que está allá, que puede pararse, lo que hacemos a veces es modificar la distribución de los elementos de uso cotidiano, lo que usa frecuentemente, que lo tenga a la mano en un alcance corto, que no tenga que hacer grandes desplazamientos que la puedan poner en riesgo. O en este caso, por ejemplo, se modifica la tarea. Si esta señora antes colgaba la ropa en la terraza, ahora coloca un tender y en vez de hacer una carga completa, hace media carga, sigue lavando la ropa, pero ahora lo hace de una manera que para ella es más segura y más fácil. Siempre el tratamiento es, como decía Silvio, se diseña para cada paciente en particular. Bien, y ahora sigue la licenciada García. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanina García, soy fonoaudióloga y formo parte del Departamento de Fonoaudiología y Lenguaje de INECO. La idea de hoy es contarles un poquito lo que es la afasia, que es el término que ven ahí en la filmina. Como ustedes saben, nosotros comúnmente nos comunicamos a través del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Una manera de usar las palabras para poder comunicar lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que queremos y lo que nos pasa día a día en nuestro contexto cotidiano.
el lenguaje no es solamente un lenguaje que nos permite expresarnos a través del habla, también nos permite leer, nos permite escribir y por sobre todo también nos permite comprender lo que nosotros nos dicen. Lo que pasa en una persona con afasia es que a partir de una lesión cerebral, que en este caso es el accidente cerebrovascular, la zona donde se desarrolla el lenguaje se ve afectada. Entonces, ¿qué le pasa a estos pacientes? Los pacientes nos explican que comúnmente lo que les pasa es que sienten que saben lo que quieren decir, que lo tienen en su cabeza, que pueden tener el concepto intacto en su cabeza, pero lo que no pueden es expresarlo. Es como si no pudieran encontrar las palabras para poder contarnos qué es lo que necesitan. Por eso la imagen que ven ahí de esa persona que se toca la cabeza, como diciendo que siente todo lo que le pasa, todo lo que quiere decir, pero no encuentra las palabras. Es como si su boca estuviera completamente bloqueada a poder expresarse. ¿Qué pasa con estos pacientes? Obviamente es importante saber un poco la historia de estos pacientes. Nosotros vamos a tener que indagar un poco sobre su historia desde el lenguaje, si se expresaban, si eran personas calladas, qué tipo de instrucción tenían y además cómo era su personalidad, si eran sociables, si eran comunicativos. Por eso es muy importante que el primer abordaje lo hagamos lo más tempranamente posible. Ni bien nos enteramos que en el sanatorio o en el centro de internación hay un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, acercarnos inmediatamente al paciente y por sobre todo a la familia. ¿Por qué? Porque esta situación tanto al paciente como a la familia le genera muchísima angustia. Imagínense ustedes si no pudieran decir lo que les pasa, si no pudieran contar que sienten un dolor, que quieren comunicarse con alguien, que quieren pedir algo y no lo pueden decir. Entonces estos pacientes muchas veces sienten no solamente angustia, sino también muchísima rabia. Por eso es fundamental que la fonoaudióloga, y que sea una fonoaudióloga que esté formada, que sepa sobre esta patología, se acerque y pueda darle pistas y pueda darle pautas a la familia, porque muchas veces pasa que estos pacientes también, con el afán de que puedan hablar, se recae en lo que es la sobreestimulación y causamos algunos síntomas que resultan en un futuro viciosos y nos impiden poder seguir avanzando en la rehabilitación de los pacientes. Otra cosa que también es importante y que va más allá del lenguaje es que los pacientes a veces con accidente cerebrovascular tienen trastornos deglutorios, o sea, tienen dificultades para comer. Entonces, cuán importante, además de acercarnos por el tema del lenguaje, es también darle pautas y evaluarlos para ver en qué compromiso tienen para poder llegar a alimentarse de mejor manera y por vía oral. Por eso, como les dije antes, es importante que la fonoaudióloga se acerque, haga una evaluación específica con una batería que contemple todos los planos del lenguaje, no solamente lo que tiene que ver con la expresión, sino también si puede entender consignas, si puede leerlas, si puede escribirlas, ¿sí? Y en base a lo que nosotros detectemos en esa evaluación, nosotros vamos a poder llevar a cabo un plan de tratamiento, ¿sí? Mientras más temprano sea esta evaluación, más en claro vamos a tener los objetivos de tratamiento con este paciente. ¿Qué pasa cuando hablamos de rehabilitación? Queremos que entiendan que la rehabilitación no es única. La rehabilitación puede ser modificada y se puede adaptar a cada una de las personas. No es una estructura fija, ¿sí? Se puede ir moldeando, como dice esta filmina, y es abierta no solamente a un terapeuta, sino a todo un equipo que interactúa con este terapeuta de manera permanente. Es sumamente importante la interconexión de todos los miembros del equipo de rehabilitación en la rehabilitación de un paciente. Y las propuestas, como les dije antes, son muchas y van desde sesiones individuales con el paciente a sesiones grupales casi al final, donde nosotros lo que hacemos es tratar de favorecer la interacción con los otros, proponiéndoles distintos materiales que pueden ser propuestos por la terapeuta,
por el paciente e inclusive por la familia. Es muy importante que nosotros estemos codo a codo también por la familia, porque ellos están casi a día, o sea, no, casi no, están permanentemente con el paciente, mucho más que nosotros. A lo mejor nuestra intervención es de 1 hora, 45 minutos, 30 minutos, pero el familiar es quien está todo el día con el paciente y necesita recibir pautas para manejarse y no caer en errores que son muy comunes por el afán de ayudar a nuestro familiar que está sufriendo, y a nosotros nos angustia mucho verlo así. Entonces, la idea es proponerles distintos sets de trabajo, que como dije antes, lo podemos proponer nosotros fonoaudiólogas o lo puede proponer el familiar o el mismo paciente, e inclusive no alejarnos tampoco de una propuesta frente a un paciente que de repente en este momento no se puede comunicar, que es un recurso alternativo que puede ser alguna fotografía, el uso del papel y del lápiz, el uso de la computadora o la tablet, si el paciente está familiarizado, para hacer algún método compensatorio de esta dificultad para comunicarse y el paciente pueda, lo más rápido y asertivo posible, comunicar sus dificultades o sus necesidades. Por eso también es muy importante, cuando hablamos con la familia, darles tips, como por ejemplo que el paciente, si bien no habla, es una persona que puede razonar, y es un adulto, y como adulto piensa, y como adulto sigue siendo parte importante de la familia, y tenemos que incluirlo en todas las actividades que nosotros practiquemos en casa. El paciente no tiene que quedar aislado, al contrario, si lo vamos dejando aislado, el paciente nunca se va a terminar de incorporar ni sociabilizar en el ambiente en el que estaba acostumbrado. Y para eso les recomendamos que lo traten con respeto, que traten de usar un lenguaje lo más sencillo posible. El paciente le cuesta interpretar frases largas, palabras difíciles, entonces hay que ser bien concreto, usando frases cortas, muy específicas y preferentemente referidas al entorno de todos los días. O sea, al paciente no le sirve que le hablemos de la economía o la política, no solamente porque a lo mejor lo vamos a amargar, sino porque a veces le cuesta entender de qué se trata eso. Y por ahí le es más fácil que le hablemos de lo que acabamos de hacer o lo que vamos a hacer ahora, anticiparle lo que le vamos a ir mostrando, dónde vamos a ir, qué vamos a preparar para comer, ¿sí? O sea, eligiendo siempre un vocabulario lo más concreto posible. Y por otro lado, tenemos que mirarlo a los ojos, porque son pacientes que a veces se ayudan de la mirada, de los gestos, de las expresiones, para poder comprender mejor el mensaje de nuestro contenido. Entonces, si el paciente requiere de gestos para favorecer la comunicación, usarlos. Si el paciente usa gestos para comunicarse, porque el lenguaje no le es suficiente, a veces estos pacientes usan palabras aisladas, también permitírselos, no coartarlo y por sobre todo esperarlo. Son pacientes que tienen otros tiempos para procesar y trabajar el lenguaje. Comprenden mucho más lentamente y se expresan mucho más lentamente. Entonces es muy importante que les demos el tiempo para poder expresarse y no corregirlos. Y si lo hacemos, hacerlos de la manera más cariñosa y menos coartada posible, ¿sí? O sea, ser muy condescendientes con ellos y favorecerles cualquier estrategia que ellos usen y por sobre todo aquella estrategia que sea implementada a diario por la fonoaudióloga en el consultorio. Todo esto en un ambiente marcado de muchísima contención, muchísima colaboración familiar y de amigos y por parte de la terapeuta. Y ustedes tienen que apoyarse mucho en la terapeuta y todo el equipo para poder sacarse todas las dudas que a ustedes les parezcan necesarias para que este paciente pueda seguir avanzando y pueda comunicarse. Por otro lado, también apoyando toda la idea de que el paciente es parte de su familia y la familia es quien colabora activamente en el tratamiento. La idea es poder también brindar talleres de familiares, grupos de asesoramiento donde los pacientes y los familiares se sientan entre pares, donde puedan compartir su problemática diaria, donde puedan compartir por ahí estrategias que les sirven en el ámbito familiar y que de repente a la persona no se le ocurrió y está bueno compartirlas porque la idea es poder entre todos encontrar una forma lo más efectiva de comunicación posible y poder también
también sentirnos que no estamos solo en esto, que hay otras personas que también están sufriendo estas dificultades en la comunicación y que siempre hay alguien que los puede ayudar. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pilar Prado, pertenezco al Departamento de Neuropsicología de INECO. Y para que puedan entender un poco qué es la neuropsicología, les voy a pedir que hagan un ejercicio. Quiero que piensen todas las cosas que estuvieron haciendo hasta llegar acá, desde que se levantaron. Probablemente pusieron un despertador a la mañana, se levantaron, se cambiaron, hicieron un par de cosas en su casa, se acordaron que tenían que venir acá, vieron cómo llegar hasta acá y acá los encontramos ahora. De todas esas cosas que fueron haciendo durante el día, se ocupó su cerebro. Algunas de ellas son cuestiones motoras, como explicaban los kinesiólogos, y otro montón son cuestiones cognitivas, ¿no? Son las funciones cognitivas, de esas cosas que se encarga nuestro cerebro y que tienen que ver con actividades de la vida diaria, que hacemos todo el tiempo. Estas funciones nos permiten adaptarnos al medio, nos permiten pensar, nos permiten tomar decisiones. Entre ellas encontramos la memoria, que tanto se habla, ¿no? Esa capacidad que tenemos para recordar cosas que ya pasaron o cosas que van a pasar, como una cita con un médico o como venir hasta acá. Tiene que ver también con la atención, la capacidad que tenemos de prestar atención a un estímulo determinado, inhibiendo todos los distractores que puedan haber en el medio. Por ejemplo, prestarme atención a mí y no a algún celular que esté sonando o algún ruido que pase. Las funciones ejecutivas, un nombre un poco raro que tal vez no hayan escuchado, y que tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de planificar una acción, ponernos una meta, ver cómo la vamos a llevar a cabo y hacerla. Con el lenguaje, que ya explicó Vanina hace un momento, y con las funciones visoespaciales, que tienen que ver con cómo procesamos aquellas cosas que vemos. La neuropsicología se encarga de la relación que existe entre el cerebro y nuestra conducta, y de cómo estas funciones cognitivas pueden estar afectadas después de una enfermedad o de una lesión cerebral. Como ya han escuchado, los pacientes posterior a un stroke tienen diferentes dificultades. Algunas pueden ser motoras y otras pueden ser cognitivas, otras pueden ser de lenguaje, o a veces podemos encontrar múltiples dificultades. No podemos precisar un solo perfil, no podemos decir toda persona que tenga una ACV va a tener estas dificultades. Va a depender mucho de dónde esté la lesión, ¿no? Si vemos lesiones, por ejemplo, en el lóbulo frontal, que es el que está pegadito a la frente, probablemente veamos dificultades atencionales, dificultades para inhibir conductas que no son apropiadas, dificultades para reconocer las propias fallas que pueda tener la persona. En cambio, si la lesión, por ejemplo, se da en el lóbulo temporal, vamos a ver mayores dificultades del lenguaje, afectación de la memoria. Entonces, podemos ver un sinfín de dificultades dependiendo muchas veces de cuán grande sea esa lesión y de dónde esté ubicada. Y ya escucharon muchas veces hablar de que el tratamiento que nosotros hacemos es interdisciplinario. Y es interdisciplinario porque cualquier cosa que pase en nuestro cerebro puede tener varias manifestaciones. Por ejemplo, como yo les decía, si tenemos dificultades para inhibir los impulsos, puede ser que hagamos comentarios inapropiados, ¿no? Puede ser que el paciente haga comentarios fuera de lugar, o que no debería hacer, o chistes. Entonces empiezan a aparecer problemas comportamentales o conductuales. Y eso a la vez va a traer problemas sociales. Probablemente la pareja, o los amigos, o la gente que está alrededor desgaste sus relaciones porque no le parezca apropiado lo que está haciendo. Y a la vez esto en el paciente va a traer problemas emocionales. Entonces es importante que cuando tenemos un paciente que tenga alguna dificultad, hagamos un tratamiento entre todas las áreas que se puedan para trabajar desde todas las aristas estas dificultades. Nosotros sabemos que las dificultades cognitivas están en por lo menos entre el 50 y el 70% de los pacientes que tienen una ACV. A veces no son tan evidentes, pero en las primeras semanas, por lo menos, casi la totalidad de los pacientes tienen afectación de al menos un dominio, como yo les decía, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas. Y es muy importante que nosotros identifiquemos estas dificultades para poder trabajar con ellas, incluso, como dijeron mis compañeros, en periodos iniciales. Desde la neuropsicología
tenemos dos estrategias de intervención, la evaluación y la rehabilitación propiamente dicha. La evaluación nos sirve para ver, bueno, cuáles son estas fallas que tiene este paciente, cuáles son sus dificultades. También a veces nos permiten identificar cuál es la raíz de esta dificultad, dónde puede estar la lesión. También podemos ver cuáles son las funciones cognitivas conservadas, ¿no? Dónde el paciente sigue funcionando como lo hacía habitualmente. Y además lo que podemos ver es, bueno, estas dificultades cómo van a impactar en su vida cotidiana. Si este paciente tiene dificultades atencionales, ¿qué le va a pasar? ¿Podrá ver un partido de fútbol como lo veía siempre o no? ¿Podrá salir a comer con sus amigos y mantener una conversación como lo hacía antes? Probablemente no. Si tiene dificultades de memoria, ¿necesitará que le recordemos las cosas que va a tener que hacer o pensar en alguna estrategia o alguna actividad que se cambie en su casa para poder asistirlo? La evaluación es fundamental en cualquier momento de la intervención, ya sea ni bien la persona está todavía incluso en el hospital o posteriormente cuando va a comenzar un tratamiento. Las evaluaciones son realizadas por personas que estén capacitadas, duran entre 1 hora y media, 2 horas, dependiendo cuán extensa pueda ser la evaluación. A veces incluso se pueden hacer evaluaciones más breves para ver cuál es el funcionamiento en ese momento del paciente, que estén más acotadas. Y son evaluaciones dentro de todo sencillas porque requieren solamente de lápiz y papel. Es una entrevista que la puede hacer incluso acompañada de alguien si así lo necesitara. Esta evaluación nos permite hacer como una guía de viaje, una ruta de viaje. Yo ya conozco cuáles son las dificultades de este paciente y voy a tratar de hacerle un traje a medida para rehabilitarlo, para tratar de volver a cómo era su vida antes de este accidente cerebrovascular. La rehabilitación es una experiencia estructurada. Lo que nosotros buscamos es generar cambios que sean temporales o permanentes en el paciente. Y también en la familia o quien acompaña a este paciente. Nosotros trabajamos tanto con él como con el entorno, familiares, hijos, cualquier persona que lo acompañe. Como ya les había dicho, conocer estas dificultades ayuda a el desarrollo o el rendimiento global del paciente. Hay estudios que demuestran que con pacientes con dificultades que aparentan más motoras, por decirlo de alguna manera, que también se hace una rehabilitación interdisciplinaria y donde se trabaja sobre las funciones ejecutivas, el rendimiento del paciente es mejor e incluso su adherencia al tratamiento, ¿no? Que pueda asistir y que pueda sostenerlo. Y desde la rehabilitación, nosotros, como hablaron anteriormente en el espacio de terapia ocupacional, utilizamos dos estrategias básicamente, la restitución de una función o la compensación de la dificultad. Cuando nosotros buscamos restituir la función, lo que tratamos de hacer es que esa función, la atención, la memoria o las funciones visoespaciales vuelvan a su estado óptimo, ¿no? Pero a veces eso es más dificultoso y tenemos otra estrategia que también es válida, que es la compensación. Buscamos de qué otra manera el paciente podría haberse beneficiado de, por ahí, estrategias que sean externas, ¿no? Para trabajar sobre esa dificultad. Y ahí aparecen un montón de cosas como agendas, recordatorios de celulares, calendarios, que le permiten a la persona realizar las actividades de una manera más autónoma, dependiendo de alguna estrategia que compense esa dificultad. La rehabilitación puede ser tanto individual como grupal. Como yo les decía antes, el tratamiento está pensado en el paciente. Se hace un diseño con objetivos personalizados para él. Pero muchas veces hay pacientes que por sus dificultades comparten un perfil cognitivo y entonces se los puede agrupar y es muy beneficioso que eso ocurra, ¿no? Muchos pacientes se ven beneficiados con estrategias que han funcionado con otra persona y les resultan también válidas, entonces la rehabilitación grupal para nosotros también es muy importante. Los problemas sobre los que vamos a trabajar, igual que decía Vanina en el lenguaje, son cuestiones de su vida cotidiana. Vamos a tratar que todas las actividades que realice en el día las pueda llevar de la mejor manera posible.
El tratamiento va a estar apuntado a las actividades que él realice diariamente. Es muy importante que participe la familia o el entorno que esté con él. No podemos trabajar solamente con el paciente, necesitamos también información de la gente que está habitualmente con estos pacientes, porque como mencionaba anteriormente, muchas veces el paciente no tiene conciencia de sus dificultades y probablemente nos diga que puede hacer todo y que no tiene ninguna dificultad, y cuando llega su mujer o su marido nos empieza a contar un montón de cosas que todavía necesita ayuda. Para terminar, vuelvo a destacar una cosa. Cuando se trabaja con un paciente es necesario de la intervención de muchas áreas. A veces no contamos con todas las especialidades o nos resulta difícil, pero es importante que el abordaje sea interdisciplinario, porque tal vez una cuestión que pareciera ser exclusiva del lenguaje, le podemos dar un empujoncito y hacer que el tratamiento sea más eficaz con 2 intervenciones distintas. Y a la vez podemos contar con intervenciones que tal vez no hayan escuchado, como por ejemplo terapias basadas en las artes. Así que le voy a pedir a Agustina que continúe, así ella les cuenta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Santos, yo soy licenciada en musicoterapia y pertenezco al departamento de las terapias basadas en las artes. Bien, las terapias basadas en las artes utilizan los procesos creativos, artísticos y las herramientas propias de cada arte, que ahora les voy a explicar cuáles son, con finalidad clínica, ¿sí? Dentro del contexto de un tratamiento interdisciplinario. Es decir, nosotros no tenemos ni objetivos ni educativos ni recreativos. Nosotros no queremos que el paciente aprenda a pintar o aprenda a cantar, sino que a través de la herramienta artística alcance objetivos clínicos, ¿sí? Y que todos estos objetivos que mejoran la funcionalidad física, emocional, cognitiva, sean transferibles a la vida cotidiana, ¿sí? Que todo lo que aprende en el consultorio lo pueda llevar a la práctica el día a día. Bien, dentro de las terapias basadas en las artes hay 4 profesiones que la integran. La primera es el arte terapia, que utiliza las artes visuales y todo lo que implican las artes visuales. La pintura, el grabado, el dibujo, ¿sí? Eso es arte terapia. Después está el movimiento expresivo terapéutico, que como bien lo dice, utiliza el movimiento y la expresión, la relajación, ejercicios de respiración, siempre con fines terapéuticos, ¿sí? Después está la musicoterapia, yo soy musicoterapeuta, que utilizamos la música y los elementos de la música con finalidad clínica, y utilizamos la improvisación, el canto, la ejecución instrumental, siempre es haciendo música, siempre está la idea de que la musicoterapia es, ¡ay, qué lindo, escucho música, me relajo! No, no es solo eso, podemos utilizar la música para relajarnos, pero no es el objetivo único, ¿sí? Y después está el teatro terapia, que lo que utiliza son las técnicas teatrales, como la improvisación, la toma de roles, como bien les decía recién, con finalidad clínica. Bien, dentro de lo que es el stroke, la musicoterapia cuenta con un montón de herramientas que están validadas por la práctica clínica y muchas con evidencia científica para apuntar a los distintos objetivos terapéuticos. Dentro del área motora, todas las técnicas que tenemos están relacionadas con que, ¿vieron que cuando uno escucha música, inconscientemente empieza a moverse con la música? Por ahí sin darse cuenta, de forma automática empiezan a mover el pie o la cabeza. Bueno, eso es porque el cuerpo tiene esta facilidad de acoplarse o de sincronizarse con el ritmo externo. Esto que hace que la música, el ritmo y la melodía sean un elemento fundamental o que nos sirve para la rehabilitación motora, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles un video de una de las técnicas que más utilizamos en la rehabilitación de marcha desde la musicoterapia, que lo que hace es trabajar con un metrónomo. ¿Saben lo que es un metrónomo? Un metrónomo nos marca el tiempo de forma constante. Es esto que hace tac, 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 tac. Sí, es un ritmo constante, que lo que nos permite es anticiparnos porque ya sabemos que va a venir siempre a la misma distancia de tiempo, ¿sí? Lo que les voy a mostrar ahora es la técnica de estimulación rítmica para la rehabilitación de marcha. Les voy a mostrar el caso de un paciente que tuvo un stroke y que después de tener 3 semanas de rehabilitación kinésica, camina de una determinada forma, ¿sí?
Y después comienza a recibir estimulación auditiva rítmica por parte de un musicoterapeuta. Los invito a ver el video y después sacamos conclusiones. Bien, lo que dice es que al principio caminaba a un tiempo de 65 beats por minuto y al final de la primera sesión de musicoterapia logra duplicar el tiempo en la velocidad. ¿Sí? Así caminaba al principio con el bastón en 3 pasos, 1, 2, 3, 1 el bastón, 2 un paso, 3 el otro, y al final de la primera sesión ya logra caminar sin el bastón y mucho más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le dio la pista auditiva. El cuerpo pudo sincronizar con esa pista auditiva y la persona se dio cuenta que no necesitaba el bastón, ¿sí? Con ya ir pensando internamente en el ritmo, tuvo esta capacidad. No todo el mundo en una sesión puede hacer esto, ¿sí? Depende del caso a caso. Hay personas que no tienen la percepción rítmica tan desarrollada y hay que entrenarla, ¿sí? No siempre funciona, puede funcionar. Bien. Después hay técnicas, por supuesto, para rehabilitar todo lo que es la motricidad fina a través de la ejecución de instrumentos, la coordinación de miembros superiores y todas las técnicas que tienen que ver con el desarrollo de la fuerza y la amplitud. Si uno le da una pista auditiva, por ejemplo, para que modifique la amplitud del brazo, entonces uno va, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿sí? Lo que quiero que queden claro es que las técnicas motoras están guiadas por pistas rítmicas auditivas, ¿sí? Bien. Fíjense que en ningún momento se aprende música, ¿sí? La música es el medio para, es la herramienta. Después, dentro de las técnicas de comunicación, habla y lenguaje, como ya Vanina les explicó, una de las secuelas más frecuentes en los pacientes con stroke es esta fascia de expresión. Esto de que la persona entiende todo, pero no lo puede expresar, ¿sí? Entonces, para eso la musicoterapia tiene una técnica específica que se llama la terapia de entonación melódica, que justamente aprovecha esta capacidad que tiene la persona de poder cantar y no hablar. Si la persona con la fase expresiva tiene lesión en el lobo, lo que procesa el habla, pero sí tiene intacta la capacidad de cantar. Entonces, la musicoterapia cuenta con esta herramienta que lo que permite es compensar, ¿sí? ¿De qué manera? Cantando pequeñas frases funcionales. Por ejemplo, para decir, hola, ¿cómo estás? Quiero agua. Que ahora les voy a mostrar un video. Y además hay técnicas que se utilizan a través del canto para facilitar la iniciación, la producción del lenguaje, la articulación, los aspectos fonorrespiratorios, ¿sí? La articulación. También se trabaja a partir del ritmo, de hablar rítmicamente para todo lo que tiene que ver con la inteligibilidad del habla y la velocidad y el manejo de la velocidad del habla. Y la prosodia y la intencionalidad, ¿sí? Lo que le voy a mostrar ahora es un caso de una persona que tuvo un stroke y que tuvo musicoterapia y recibió canto terapéutico y terapia de entonación melódica. Lo primero que aparece en el video... Ay, acá. Así quedó el hombre después del stroke. Este es canto terapéutico. Terapia de entonación melódica. Soy Pedro, ¿cómo estás? En inglés. Y así quedó. I am good. Thank you. How are you? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. That's my day. Muy bien.
Bien, esta es una técnica muy específica y protocolizada, al igual que la que se utiliza en marcha, que tiene una forma de aplicación, ¿sí? No es que la persona simplemente se puso a cantar y ya está. Tiene toda una explicación y un porqué, pero bueno, mi idea era mostrarles cómo se puede trabajar a través de la música para alcanzar fines terapéuticos, ¿sí? Y favorecer la rehabilitación de la persona en un contexto interdisciplinario. Lo que sí tiene de particular la música es que es un medio muy motivador de trabajo, ¿sí? Nosotros tratamos de trabajar siempre con música que sea significativa para el paciente, porque también sabemos que la música significativa activa el circuito de recompensa a nivel cerebral y provoca placer. Entonces nosotros buscamos trabajar a través de una actividad placentera y motivante, poder trabajar aspectos terapéuticos que suelen ser bastante tediosos en la rehabilitación porque son lentos, ¿sí? Entonces la musicoterapia es un ámbito propicio para trabajar y motivar al paciente y que adhiera al tratamiento. Bueno, y para terminar, también tenemos técnicas, por supuesto, para abordar los aspectos cognitivos que estén lesionados, como por ejemplo, prestar atención. Ya de por sí, trabajar con música significativa favorece que el paciente ponga más atención a la actividad porque está trabajando con algo que se supone que le gusta, ¿sí? Entonces podemos trabajar para estimular la atención focalizada a un instrumento en particular o a una voz, trabajar la atención alternante entre un estímulo musical y otro. También tenemos técnicas compensatorias, por ejemplo, en memoria, cuando tienen que recordar, no sé, no recuerdan los nombres de los hijos. Entonces le damos una estrategia para que puedan recordar cantando los nombres, que es más fácil recordarlos cantando que recordarlos de la nada, ¿sí? Con una pequeña frase melódica, rítmica, favorecer que ellos puedan evocar y producir estos nombres. Bueno, a grandes rasgos, de eso se trata la musicoterapia. Sí quiero que quede claro que no es recreativo y no es educativo y que utilizamos la herramienta musical con fines terapéuticos en el contexto de un tratamiento interdisciplinario. Muchas gracias. Dejo a la licenciada Vilaró. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sol Vilaro, yo soy nutricionista de INECO. La idea es contarle un poquitito de qué se trata, cuáles son los aportes de la nutrición en un paciente que ha tenido una ACV. En esta etapa de rehabilitación, el objetivo es hacer prevención secundaria de los factores de riesgo vascular. Control de los factores de riesgo vascular son muchos, son varios, pero yo les voy a contar cuáles son aquellos en donde la nutrición está implicada. Por ejemplo, la presión arterial elevada, ¿sí? La hipertensión. Por ejemplo, tener diabetes también es un factor de riesgo para tener otro ACV. Digamos, el haber tenido un ACV es un factor de riesgo para tener otro. Aquel que lo ha tenido tiene mayores chances de tener otro. Es por eso que desde la nutrición abordamos estos factores de riesgo también. Entonces, la hipertensión, la presión alta, tener diabetes, tener sobrepeso u obesidad y tener el colesterol o los triglicéridos elevados. Entonces les voy a contar un poquitito cuál es el objetivo de este tratamiento. Uno es reducir el sobrepeso y la obesidad, otro es controlar las dislipidemias, es decir, el colesterol elevado, tratar de intentar normalizar los valores de la presión arterial, disminuir los factores de riesgo asociados y hay muchas veces que alguna medicación interactúa con algunos nutrientes, también tenemos que fijarnos esto, a ver que probablemente en algunos casos hay algunos alimentos que debemos quitar de la alimentación si es que se toman algunos medicamentos. Entonces, ¿cómo se puede controlar el peso? Esto a grandes rasgos, quiero que sepan que no hay una dieta una única dieta para aquel paciente que tuvo una ACV, es como ya les contó la mayoría de mis compañeros, esto se trata de bien individualizado. Se trabaja con el paciente, hay una dieta para cada uno, pero hay ciertas sugerencias o recomendaciones generales que es las que voy a trabajar ahora, les voy a contar ahora. ¿Cómo se puede controlar el peso? La alimentación saludable en general, no dietas estrictas, prometedoras, de bajar de peso a corto plazo, sino intentar una dieta que acompañe el cambio de hábitos a lo largo del tiempo. Si no se cambia el hábito, es muy difícil sostener el peso a lo largo del tiempo. Y otra es con la actividad física. Sí. Bueno, ¿qué alimentos debemos limitar? Los dulces, las grasas saturadas son las grasas malas, saturadas, trans o colesterol.
y el sodio, o la sal, digamos, el sodio que está presente en la sal. Acá tienen la foto de muchos de los alimentos que debemos limitar. Colesterol tienen los fiambres, los embutidos. Colesterol también tienen las galletitas, también tienen los panificados, ¿sí? No solo el alimento grasoso tiene colesterol. Las galletitas también tienen grasas malas, los panificados también, es decir, los productos de panadería, los embutidos, los fiambres, la manteca, los quesos duros, ¿sí? Esos son los que debemos limitar. Por otro lado, los alimentos dulces, las golosinas, las tortas, los postres, ¿sí? Estos deben quedar limitados para eventos especiales, ¿sí? No son alimentos para todos los días. Y los alimentos con sodio. Y ahora me voy a detener en el sodio. El sodio no solamente se encuentra en la sal, ¿sí? No solamente se trata de quitar la sal que uno le pone a los alimentos. Hay alimentos que contienen sal escondida, y ahora se los voy a contar. Los fiambres, los embutidos, las pizzas, las sopas y los caldos tienen muchísimo sodio, así que si están con una dieta, digamos, con bajo, cuidando, digamos, una dieta antihipertensiva, debemos tener cuidado con estos alimentos. Los sándwiches, los snacks, todos los productos, ¿saben lo que son los snacks? Las papas fritas, los chisitos, los manís, todos los que son salados, ¿sí? Y la sal escondida, cuando me refiero a alimentos con sal escondida, me refiero a esto, a los enlatados, porque los conservantes que están en la lata también son a base de sodio, o los alimentos para freezer, los que ya vienen en paquetes también tienen conservantes que son a base de sodio. O los alimentos en salmuera, como por ejemplo las aceitunas, que si bien la aceituna, la oliva es muy sana, pero está en salmuera, con lo cual absorbe el sodio y eso no es bueno. Y los aderezos, como mostaza, ketchup, sabora, todos esos también tienen sodio, así que debemos limitar este tipo de alimentos. ¿Y cuáles son los alimentos que debemos consumir? Bueno, hablamos de... Tenemos que cuidar el azúcar elevado en sangre, tenemos que cuidar la presión arterial, tenemos que cuidar el colesterol y tenemos que tener una alimentación sana en general. ¿Cómo hacemos esto? Consumiendo, en lo posible, siempre que sean tolerados, cereales integrales. Integrales es que conserven la cáscara, todo lo negro, el pan negro, si es lo posible, pastas integrales, granos enteros. Después, frutas y verduras. ¿Cuáles? De todos los colores. Cuanto más variedad de colores es mejor, ¿sí? Luego, los lácteos, intentar que sean descremados. ¿Por qué? Porque los lácteos enteros tienen grasas que no son buenas, que favorecen el depósito de colesterol en las arterias, es decir, que los lácteos tienen que ser descremados, y además los quesos duros tienen mucha cantidad de sodio también. Consumir variedad de carnes, en lo posible aumentar el consumo de pescado, que es tan bueno, no solo, digamos, porque tiene buenas proteínas, sino porque además ayuda a la salud cerebral. Carnes magras en lo posible, no son malas las carnes rojas, lo que sí debemos elegir cortes magros en lo posible y siempre retirar la grasa visible, porque hay quien come a veces la grasa, eso debemos quitarlo, ¿sí? Y dejar los alimentos dulces, que lamentablemente son los que más nos gustan, para eventos especiales, ¿sí? Bueno, los dejo con el doctor Zimmerman. Bueno, ya finalizando con la charla, habiendo visto los distintos expositores y las distintas áreas involucradas en la rehabilitación neurológica, yo quería centrarme en las etapas de la rehabilitación. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que después de aparecido un accidente cerebrovascular, es importante que el paciente sea tratado en una unidad de cuidados intensivos vasculares cerebrales. ¿Qué quiere decir? De nuevo, es que es una unidad con un equipo multidisciplinario entrenado para tratar este tipo de pacientes. Esto no es una unidad de terapia intensiva, no es una unidad de cardiología, sino es una unidad de cuidados intensivos cerebrovasculares. Es importante que ahí se realiza el manejo inicial del paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Se da la medicación
se realiza la recanalización, si hay una arteria que se puede recanalizar, y debe ser abordado por un equipo también en primera instancia de rehabilitación. Luego continúa la etapa de internación que por lo general, de acuerdo a las dificultades que pueda presentar el paciente, puede hacerse con una internación en un centro de internación o puede directamente realizarse en una clínica especializada. La clínica especializada ambulatoria para tratar pacientes con accidente cerebrovascular. ¿Y en qué consiste? Básicamente es el grupo que hoy estuvo hablando acá, que es un equipo multidisciplinario. Es una clínica que está formada para poder atender a estos pacientes de distintas ópticas. Y por eso es tan importante el grupo interdisciplinario, que sea complementario, que sea multidisciplinario, que hablen un solo idioma. Otro de los aspectos fundamentales de estas clínicas que contamos en este momento en Buenos Aires, hay una clínica que está funcionando en Ramos Mejía, que cuenta con un equipo multidisciplinario de trabajo. Y otro de los aspectos, como les decía, es el acceso a nuevas tecnologías. Es la posibilidad de brindar acceso para rehabilitar a nuestros pacientes y poder solucionar problemas frecuentes y complicaciones que suelen aparecer en pacientes con accidente cerebrovascular. Una de ellas, y por lo general después del año, después de algunos meses de aparición del accidente cerebrovascular, se pueden ver contracturas, rigideces, espasticidad. O sea, hay ciertas deformaciones que pueden aparecer en el miembro que al principio no se movía, lo que hablaba el licenciado Cosi, el licenciado Morales de kinesiología, cuando hay un problema motor, que al principio es una falta de movimiento, luego después de un tiempo se genera un aumento de tono. Este aumento de tono o espasticidad puede aparecer en el miembro superior, puede aparecer en la mano, puede aparecer también entre el antebrazo y el brazo, en los dedos de la mano, y puede producir lesiones, puede producir maceración y por otra parte dificulta de manera categórica la rehabilitación. Es por eso que es primordial poder tratar estas complicaciones. Para ello se utiliza distintos abordajes terapéuticos. El último abordaje que se utiliza en todo el mundo, y nosotros estuvimos trabajando en Alemania mucho tiempo con esta forma de tratar la espasticidad, es la infiltración de toxina botulínica bajo guía ecográfica. Es decir, poder utilizar el ecógrafo, poder ver muy bien los músculos comprometidos y poder infiltrar toxina botulínica, que es un preparado biológico que contribuye a relajar el músculo. Una vez que podemos tener la relajación de ese músculo, podemos realizar mayores tareas de terapia física, de terapia ocupacional o de kinesiología. Es por eso que es muy importante este abordaje. Este abordaje es nuevo en nuestro país y es importante que se realice por vía ecográfica porque nos permite ver las características del músculo, poder saber exactamente dónde colocamos la inyección con la toxina botulínica. Y por supuesto evitar complicaciones, por ejemplo, el caso de poder llegar a evitar tocar una arteria, una vena o un nervio. Otra de las cosas que de manera práctica quería presentarles a ustedes es la posibilidad de realizar un entrenamiento intensivo con una ortesis de entrenamiento. Es decir, en este caso con una ortesis dinámica que le permita al paciente tener mayor manipulación, poder tener mayor movimiento de prensión en esa mano afectada. Entonces un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular que a través de este guante específico puede realizar distintos tipos de movimiento. Esto le permite al paciente poder realizar un entrenamiento y aumentar el rango de estos movimientos, cosa que no lo podría hacer sin esta ortesis dinámica. Y en algunos casos también tenemos que combinar este abordaje terapéutico. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta paciente, por ejemplo, que había pasado, una paciente que yo la vi en Alemania, que habían pasado 3 años del accidente cerebrovascular y que no podía tener una apertura de la mano. Se realizó tratamiento con toxina botulínica en la mano afectada y posteriormente un entrenamiento intensivo durante 6 meses con este guante que le mostré recién. Entonces la paciente que no podía tener una apertura ni un control motor adecuado de su mano derecha, pudo realizar movimiento de prensión. Lo importante es que comenzó el entrenamiento con esta ortesis dinámica y después continuó el entrenamiento en actividad de la vida diaria por su terapista ocupacional sin la necesidad de utilizar esta ortesis. O sea, las terapias son complementarias y por supuesto hay que idearlas en base a las necesidades de cada paciente y son dinámicas, es decir,
que va cambiando de acuerdo a la evolución y a la necesidad de cada paciente. Otra de las cosas que estamos trabajando para poder traerla al país es el tema de exoesqueleto y robótica y también de realidad virtual. En este caso, la utilización de este dispositivo nos permite que el paciente que tiene una plejía, una dificultad para mover completamente la mano derecha, pueda entrenar distintos tipos de movimientos con su mano afectada. Y tiene un feedback, o sea, quiere decir que hay una representación del movimiento que está realizando el paciente en la pantalla que está viendo. Esto le permite tener un control en el movimiento y mejorar la motivación al ejercicio, porque hay distintos tipos de escenarios. Es bastante lúdico, es decir, que se apoya en un juego y el paciente puede realizar una gran cantidad de repeticiones, que es fundamental en la rehabilitación. Hay otras cosas que son fundamentales. En el último tiempo, en los últimos 10 años, 15 años, se empezó a concebir que el cerebro no es el órgano estático que se pensaba, sino que todo lo contrario, el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, tiene la capacidad de generar nuevas conexiones o circuitos, y en base a eso, y en base a la experiencia, al aprendizaje, puede mejorar funciones. Es decir, que el cerebro es un órgano dinámico. Y es por esto que la neuroplasticidad, que es la ciencia detrás de la neurorehabilitación, nos permite poder utilizar distintos modelos para tratar de mejorar la reorganización cerebral y tratar de promover fenómenos neuroplásticos cerebrales, adaptativos. O sea, quiere decir que contribuyan a reparar ciertas lesiones del sistema nervioso central. Algunas de las técnicas con las que estuvimos trabajando, tanto Jessica Ferrari como yo en Alemania, son técnicas no invasivas de estimulación cerebral. ¿Qué quiere decir? Que a través de, en el caso de la primera técnica, esta TDCS, es la aplicación de pequeños pulsos de corriente eléctrica específicamente dispuestos en la corteza cerebral. Esto permite estimular distintas áreas cerebrales. O a través de una bobina, que es el caso de TMS, que ustedes ven que es un aparato que tiene una bobina, que se llama coil, poder administrar y poder inyectar corriente magnética, es decir, pulsos magnéticos al cerebro. Suena como Frankenstein, yo sé, pero lo importante de todo esto es que si poseemos un neuronavegador, es decir, la posibilidad de saber exactamente con estas pelotitas que ven acá, dónde estamos estimulando el cerebro, podemos tener ventajas que son aceptables, que son significativas en la vida diaria del paciente a través de la estimulación, por ejemplo, de la corteza motora, a través de la estimulación de áreas que no son funcionalmente, no cumplen inicialmente un rol funcional, pero a través de la estimulación pueden reorganizarse y pueden adaptarse para cumplir un rol fundamental en ciertas funciones. Es por eso que estas técnicas son muy recientes. Estamos hablando que la primera técnica para el uso en accidente cerebrovascular fue descrita en Alemania, esta técnica en 2006. O sea, estamos a 10 años del inicio de estas técnicas. Pero también quiero mostrarles que hay una visión hacia el futuro. Y que de alguna manera también esto es un fenómeno global y que llega a nuestro país. Nosotros estamos inmersos y conseguimos hace 1 año y medio en una convocatoria muy amplia entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y la Agencia Alemana de Investigación Académica la aprobación de un protocolo de trabajo para pacientes con accidente cerebrovascular en el cual podemos utilizar esta ortesis dinámica que les mostré recién, a la vez potenciar estos mecanismos de entrenamiento con el uso de técnicas no invasivas de estimulación cerebral. Es decir, utilizando la ortesis dinámica y estas técnicas, poder mejorar las conexiones en el cerebro. Para ello vamos a hacer estudios neurofisiológicos, estudios por imágenes que nos permitan saber el nivel de conexión que existe entre las distintas áreas involucradas en la recuperación del paciente. Este es un estudio que fue aprobado por el Ministerio, está en realización en este momento y en Alemania ya una gran fase de este estudio fue terminada, con resultados muy positivos.
Para terminar también la charla, quería volver una vez más a la prevención. Este es un mensaje fundamental, no solamente la prevención primaria, sino la prevención secundaria. Hay que evitar, yo les dije que el 80% de los accidentes cerebrovasculares son evitables. Hay que controlar los factores de riesgos evitables. Para ello, hay que tener un adecuado control de la presión arterial. Hay que evitar el tabaquismo. O sea, si un paciente que es hipertenso aparte fuma, esto más cuadriplica los riesgos de tener un accidente cerebrovascular. Hay que evitar la obesidad y el sobrepeso. Hay que hacer un riguroso control de la diabetes. Hay que evitar el uso de alcohol o drogas de abuso. Por supuesto, hay ciertos factores de riesgo que no son evitables, pero uno puede actuar. Por ejemplo, en el estrés, la dislipemia, que es el colesterol elevado, hay medicación que previene esto, y la enfermedad carotidia, que es el depósito de colesterol en los vasos de las arterias del cuello. Es importante tener un control adecuado de todo esto. Hay que mejorar la nutrición, como nos dijo Soledad recién, y en mujeres, sobre todo migrañosas, hay que tener presente que algunos anticonceptivos pueden aumentar la coagulación o promover ciertos factores de coagulación. Hay factores en los que no podemos actuar, pero es importante tener en cuenta, como la edad, el género masculino, historia previa de un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico transitorio o historia familiar de una ACV. O sea, estos también son factores de riesgos vasculares cerebrales. Por último, quería presentarles lo que fue la campaña del abrazo el año pasado, el 2016, que hicimos un video en el cual explicábamos bastante bien los pasos para poder reconocer rápidamente un accidente cerebrovascular. ¿Sabías que la ACV es la segunda causa de muerte en el mundo? En Argentina se produce una ACV cada 4 minutos y 9 de cada 10 personas quedan con algún grado de discapacidad. Existe una forma sencilla de darnos cuenta si alguien está sufriendo una ACV. Evaluemos estos 3 signos. Habla. Pedile que repita una frase. Brazos. Pedile que levante los 2 brazos de esta forma y fíjate si no cae. Sonrisa. Pedile que sonría y presta atención a la simetría de la cara. Habla. Brazos. Sonrisa. Abrazo. Si notas que una persona tiene una dificultad brusca en realizar alguna de estas pruebas, llama inmediatamente a la ambulancia. ¿Sabes por qué? Porque cada minuto cuenta. Porque cada minuto cuenta. Porque cada minuto cuenta. Porque cada minuto cuenta. Sumate ya a las campañas en redes sociales. Filmate haciendo el abrazo y desafía a 3 amigos. Recordá, abrazo. Te pido un favor, ayúdanos a educar. Ganale a la ACV. Ganale a la ACV. Ganale a la ACV. Ganale a la ACV.